Buenos días a todos, mi nombre es Julián Tuchilo, soy gerente de Desarrollo Sustentable de la Dirección de Política y Estrategia Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental que depende de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a este nuevo taller, esta parte número 3 de la serie de talleres de herramientas para la sostenibilidad. Este taller se enmarca dentro del programa de Ecosellos y está dirigido a todos los establecimientos adheridos al programa Ecosellos y también a todos los establecimientos bajo la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este taller vamos a ver una introducción a herramientas para evaluar y priorizar problemas. Vamos a presentar estas herramientas y les vamos a dar el pack de algunos Excels que les van a ayudar a realizar estos pasos y vamos a ver en detalle cómo usarlos. Principalmente vamos a ver herramientas para hacer un costeo ambiental, vamos a ver otras dos herramientas más también para poder hacer un análisis de los problemas desde el punto de vista de Ishikawa y desde el punto de vista de Pareto. Y finalmente vamos a concluir con los próximos pasos para poder trabajar con estas herramientas. Este taller, como les dije antes, está asociado a la serie de talleres para el desarrollo sostenible que venimos dando. En las etapas anteriores ya vimos los pasos del 1 al 2, lo que era medir y identificar. Vimos herramientas para observar, tomar registro y monitorear las variables ambientales y también vimos herramientas para identificar los procesos y el flujo de procesos y mapear también todas las variables que tienen que ver con residuos, emisiones y efluentes y hacer un balance de materia, agua y energía. En este taller vamos a trabajar con el paso número 3, que es priorizar. Vamos a entrar en profundidad a ver herramientas para evaluar, comprender y priorizar nuestros problemas. Les hago la aclaración a partir de este paso, el paso número 3, y además lo relacionado a los pasos anteriores. Todas las herramientas que presentamos acá son herramientas de uso opcional. Obviamente la naturaleza de la complejidad del contexto y el funcionamiento de cada establecimiento es muy particular. Puede haber muchas herramientas que les sean útiles y otras que no. La idea es que puedan utilizar todas aquellas que les sean útiles a su actividad y a su complejidad. Bueno, entrando en este paso de priorizar, se compone básicamente de 3 etapas. La primera etapa es evaluar nuestro resultado ambiental. A partir de un costeo ambiental que vamos a ver, tenemos una herramienta y ahora se las voy a presentar. Luego, a partir de ese resultado, vamos a tomar los puntos de trabajo o los puntos necesarios a trabajar para poder mejorar el resultado ambiental y esos puntos de trabajo los vamos a traducir a problemas específicos con los que nos vamos a valer de la herramienta del diagrama de espina de pescado para poder determinar cuáles son las causas a modificar o a trabajar para poder alterar los efectos, ¿no? Y para poder cambiar el problema. Y finalmente vamos a también conocer un poco del principio de Pareto y de cómo esto nos ayuda a priorizar el enfocarnos en estas distintas acciones que podemos llegar a realizar cuando tenemos muchos problemas y esto nos permite ordenarnos en las iniciativas a lo largo del tiempo para optimizar lo que sería la utilización de nuestros recursos a la hora de resolver los problemas. Bueno, arrancando en el primer paso, que es evaluar, lo primero es conocer un poco cómo es el resultado ambiental. Cuando hablamos de resultado ambiental, vamos a intentar traducir lo que es la actividad de nuestro establecimiento y todo el impacto ambiental que genera nuestra actividad a números, principalmente a todo lo que tiene que ver con ingresos y costos. Y lo que vamos a hacer es una especie de estado de resultados, como los estados de resultados que se hacen comúnmente en finanzas, pero categorizando específicamente
en los rubros de ingresos y de gastos y costos todos los temas que sean relacionados al ambiente y al impacto ambiental que nuestra actividad genera. ¿Cómo sería esquemáticamente un estado de resultados? Bueno, tenemos ingresos por un lado y por otro lado tenemos gastos y costos, impuestos y después finalmente los ingresos menos estos tres rubros nos dan el resultado neto, que en este caso va a estar todo enfocado o categorizado en torno a lo que tenga que ver con el ambiente. Si nosotros hacemos un detalle de este resultado o este estado de resultados ambiental, lo que vamos a ver es que hoy en día, en la mayor parte de las actividades, estos resultados o el resultado neto ambiental da negativo. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de las actividades tienen un impacto ambiental que después no se está compensando de alguna forma y no está siendo internalizada o no están siendo internalizadas las externalidades ambientales. ¿Cómo lo podemos ver esto de forma sintética en este estado de resultados? Bueno, fíjense que tendríamos en lo que se refiere a costos ambientales, a grosso modo estas tres categorías: el costo de nuestras emisiones, el costo de los productos producidos sin ningún ecodiseño, ahora vamos a ver por ahí un poco más en detalle de esto, y el costo de la materia y energía descartada o sobrante o perdida, ¿no? Por un lado son esos costos, después por otro lado tenemos gastos en gestión y prevención ambiental y finalmente, bueno, intereses, impuestos y depreciaciones. En tanto los ingresos que nosotros generemos no sobrepasen a estos conceptos que están a la derecha, tendríamos, entre comillas, un resultado negativo y eso nos daría la idea de que toda esta diferencia serían costos que los está terminando de pagar la sociedad y no los internaliza la empresa o la actividad. Para poder internalizar estos costos o estas externalidades, tendríamos que imaginarnos que en un futuro la actividad se puede o se podría desempeñar buscando aumentar o maximizar lo que serían los ingresos por ventas de residuos, materia o energía de descarte y sobrante, los ingresos por inyección de energía a red y cualquier otro ingreso que venga de la actividad ambiental, que puede ser también premios, subsidios, bonos verdes, etc. Y por otro lado, buscar reducir y minimizar todo lo que representa un costo, que bueno, como vimos antes, son los gastos de gestión y prevención ambiental y los impuestos, que estos dos en general no van a poder ser reducidos a cero, van a ser siempre positivos porque vamos a tener un gasto en la gestión, en lo que representa la gestión ambiental. Tampoco seguramente vamos a poder reducir a cero el costo de materia y energía perdida o de descarte y sobrante, porque siempre vamos a tener una ineficiencia en nuestros procesos, de acuerdo también a lo que vimos en los talleres anteriores. Y sí sería un ideal buscar reducir a cero el costo de las emisiones o lo que sería equivalente a nuestras emisiones y el costo de los productos producidos sin ecodiseño. Estas dos sí se pueden llegar a reducir a cero, pero obviamente puede representar un esfuerzo muy grande, eso depende de la actividad que ustedes tengan. La idea de las cumbres climáticas a lo largo de estos años es que la humanidad llegue a que su actividad sea carbono neutral 2050. Es un desafío bastante grande, pero bueno, podría llegar a realizarse si el esfuerzo lo hacemos todos, que eso es lo que progresivamente se está viendo también a medida que pasa el tiempo. Entonces, si nosotros reducimos toda la parte de costos, vamos dejando margen a que haya un resultado ambiental positivo. Después, en un ratito, vamos a ver las herramientas concretas y vamos a ver cómo se puede trabajar y qué contiene cada uno de estos rubros de costos. Pero simplemente los costos de productos producidos sin ecodiseño pueden ser aquellos productos que no sean reciclables, que no tengan principios de ecodiseño, como por ejemplo que sean fácilmente desarmables para ser reciclables o que
no contengan materia prima tóxica, etc. Muchos de los conceptos también están en las guías de Ecosellos que ustedes pueden encontrar en la página web o también a partir del pack de los talleres de herramientas y los talleres de guías. Fíjense que como corolario, o cuál es la moraleja de cómo llegar hacia un futuro en donde internalicemos esas externalidades, básicamente haciendo foco en fomentar el principio de economía circular. ¿Por qué? Porque uno estaría buscando apuntar a reducir lo que sería el costo de emisiones, evitando emitir emisiones de dióxido de carbono de forma directa o indirecta, eso según toda la metodología que también nosotros les ponemos a disposición a través de este programa. También, por otro lado, desarrollando todos sus productos a partir de los principios de ecodiseño para que sean fácilmente reciclables y tengan el menor impacto posible en el ambiente y tengan en cuenta también cuando los diseñan todo lo que sería la disposición y lo que pasa con el producto una vez que se alcanza su vida útil. Y principalmente aprovechando todo lo que serían los residuos o materia y energía perdida o de descarte y sobrante que tengan en sus procesos, que pueden, o sea, no solamente pueden ser procesos, sino que también pueden ser aquellos insumos que ustedes consumen en las actividades de soporte, por ejemplo, resmas de papel o, bueno, consumibles en comedores, descartes de comida, bueno, todo aquello que sea un residuo y ver cómo lo pueden aprovechar para tener algún ingreso por la venta de esos residuos. Esa sería la forma óptima para cerrar los ciclos y aumentar lo que sería el resultado neto positivo ambiental y reducir el resultado negativo ambiental e internalizar las externalidades. Por eso el concepto de economía circular está en el corazón de nuestro desarrollo sostenible hacia futuro, a partir de hoy, de un escenario en donde hay externalidades, en donde hay costos que no están internalizados en nuestra acción y en nuestra operatividad diaria, ir hacia un futuro en donde a partir de los principios de economía circular y de aprovechar y vender todo lo que nosotros podemos tener como descartes, que eso sirva a otras empresas en cuya actividad se puedan aprovechar esos residuos y funcionen como alimento, según lo manifiesta o lo manifiestan algunos teóricos de la economía circular, como por ejemplo Bill McDonough y otros. Una vez que nosotros evaluamos el resultado ambiental, vamos a poder identificar en qué proporción cada uno de los ítems de costos representan el mayor impacto ambiental a nivel numérico, y en función de eso vamos a poder tener una primera idea de qué problema enfocar para trabajar en cuáles son las causas que generan ese problema. A veces esto puede ser muy complejo dependiendo también de la complejidad de la actividad y los procesos que ustedes tengan. Si tienen una actividad productiva, eso podría representar la mayor complejidad posible. Si tienen una actividad de servicios, podría ser más sencillo. Esta metodología sirve para cualquiera de los dos casos, tanto productos como servicios. Y lo importante de la metodología, que es el método de Ishikawa o de espina de pescado, es hacer este diagrama de forma grupal. Eso es lo que nos permite tener la mayor riqueza en el trabajo. Tienen que hacer una serie de reuniones con los equipos de trabajo que estén relacionados con el problema que ustedes estén planteando y van a hacer un brainstorming colectivo, o lo que sería la traducción en español, una tormenta de ideas, como para enfocar al equipo de trabajo con una gestión o una moderación estructurada a lo largo del tiempo, en donde van a ir viendo rubro por rubro, hombre, máquina, entorno, material, método y medida, cuáles son las posibles causas clasificadas en estas categorías que afectan o hacen a que exista el problema. Este trabajo en equipo es muy importante porque muchas cabezas ven más que una, y de ahí la riqueza de la metodología, además de que es una metodología visual que nos permite gráficamente ver y sintéticamente ver cuál es la relación entre las causas y los efectos.
Y finalmente, en el tercer paso, que es el paso de priorizar, con todo lo que hicimos antes vamos a poder de alguna forma acotar y enfocar nuestra acción de mejora a aquellas causas que son las que generan la mayor cantidad de efectos. Porque, por ejemplo, uno puede llegar con los ejercicios anteriores y también con todas las herramientas que vimos hasta ahora a detectar muchísimas acciones de corrección y de mejora a hacer, pero según el principio de Pareto, no todas las causas representan el mismo impacto sobre los efectos. En general, lo que dice el principio de Pareto es que se ve y se observa que el 20% de las causas explican el 80% de los efectos. Por lo tanto, de todo lo que nosotros veamos, de alguna forma, y con la herramienta que les vamos a mostrar ahora, vamos a poder detectar cuál es ese 20% de todas las causas que ustedes detecten que está generando esos efectos, y de esa forma van a poder enfocar su accionar en ese 20% que genera ese 80% de los efectos. Esto naturalmente les va a ahorrar un montón de recursos y de tiempo, y van a poder hacerlo de forma iterativa, como veíamos en el esquema anterior, a lo largo del tiempo. O sea, lo rico también de este trabajo es que uno lo puede hacer con una frecuencia anual o bianual para poder ir monitoreando también cómo va corrigiendo todas estas cosas, cómo va cambiando y mejorando a lo largo del tiempo la actividad. Estas herramientas asociadas a estos pasos, ahora se las vamos a mostrar. Básicamente consisten en una serie de Excels que les van a permitir evaluar, costear y comprender y priorizar los problemas. Entre los Excel van a tener un Excel de costeo de impactos ambientales que tiene varias categorías en donde pueden, o los van a asistir, son categorías que los asisten en clasificar los tipos de costos y gastos. Después también van a tener el diagrama de espina de pescado para poder completarlo, y otro Excel que tiene un diagrama de Pareto de forma concreta y concisa como para que puedan rápidamente completar con los problemas en sus respectivas categorías a analizar, y que después puedan detectar cuál es ese 20% que afecta al 80%. Todas estas herramientas las van a poder encontrar en el pack de herramientas 3, al cual pueden acceder a partir de este código QR sacándole una foto, o bien en la presentación de este taller. También está, si ustedes la bajan en formato PDF, pueden hacer clic acá en el código QR y acceder también al link. El link también del pack de herramientas lo van a poder encontrar debajo de este video si hacen clic en mostrar más. Adicionalmente, ahí en ese video van a poder encontrar también otros links. Por ejemplo, si ustedes están interesados en hacer el cálculo de huella de carbono, o si ustedes no están adheridos al programa Cosello, también van a poder adherir al programa haciendo el primer taller de presentación del programa a partir del link que está también abajo de este video. Bueno, vamos al primer Excel de estas 3 herramientas que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el costeo ambiental. Algo ya vimos recién, a grosso modo, cuál es la estructura de lo que sería un estado de resultados ambientales, simplemente la misma lógica y conceptualidad de un estado de resultados financiero. La única diferencia es que todo lo que se pone en este estado de resultados tiene que estar categorizado en aquellas cosas que tengan un impacto ambiental de todo lo que nosotros realizamos. Fíjense que el estado de resultados va a tener ingresos, costos. Los ingresos menos costos van a darnos el margen. Después le restamos los gastos y eso nos va a dar el EBITDA, que en inglés es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation y Amortization, que en español significa resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es un concepto tradicional de la jerga financiera. Luego le restamos los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones específicamente relacionadas a lo ambiental en nuestra actividad, y al final vamos a tener el resultado ambiental desde un punto de vista económico.
Vamos al Excel a analizar cómo completar estas cosas. Este Excel se llama costeo ambiental y lo que van a poder hacer con este Excel es un estado de resultados de toda la parte asociada a impactos ambientales que tenga su actividad, como vimos antes. Acá en el Excel van a poder completar solamente las celdas verdes en claro, verdes clarito, que son estas, y también de acá. Van a empezar a completar acá arriba una descripción de los procesos, de la ubicación de su actividad, y acá abajo ya van a ir empezando a detallar rubro por rubro los costos específicos y los ingresos específicos asociados a cada rubro. Fíjense que esto es una tabla de doble entrada en donde tenemos, por un lado, las filas que tienen los conceptos y las categorías de ingresos y costos, y por otro lado tenemos las columnas que tienen también categorías asociadas a en dónde se registra el impacto ambiental de cada uno de estos ítems de costo y de ingreso. Lo bueno de esto es que van a poder clasificarlos en esta doble entrada como para poder leerlos desde cada columna en particular o cada fila en particular. También acá arriba tienen este botoncito que les va a permitir ocultar las columnas y sintetizar la información. Fíjense, hacemos así y podemos ver solamente la columna del total, que nos da la información como por ahí un poco más sintética y masticada y que sea más fácil de leer. Si quieren el detalle y para completar, tienen que abrir el cuadradito como vimos antes. Bueno, yendo caso por caso, acá tienen el primer ítem que serían los ingresos ambientales, que se van a componer básicamente y sintéticamente por estas tres categorías y otros ingresos que por ahí no estén en estas tres y ustedes pueden llegar a tener, pero comúnmente serían ingresos por vender o inyectar la energía excedente de un sistema de generación distribuida renovable a la red, ingresos por vender los residuos o descartes de nuestros procesos o incluso también de nuestra actividad y las acciones y actividades de apoyo, bajo el concepto de economía circular, y cualquier otro ingreso que venga de subsidios, premios, descuentos o estímulos, incentivos, etc. Una vez que completan los ingresos, acá arriba se les totaliza esos ingresos. Fíjense que acá ya hay un ejemplo de cómo está completado. Todo lo que van a completar en estas columnas va a quedar totalizado acá al final y después todo se totaliza en la fila de ingresos. Después tenemos los costos. Acá van a poner los costos ambientales, que los costos están asociados también a lo que vimos antes, tres cosas básicas. Por un lado, el costo asociado al valor de compra tanto de la energía, de los materiales e insumos que se pierden en el proceso o que sobran y son descartados. Y de alguna forma los tenemos que valorizar, nos podemos ayudar a valorizarlos primero en volumen, en kilos, en kilowatt hora, a partir de las herramientas vistas en el taller parte 2 y en el parte 1, y después los costeamos o los vamos a llegar a costear acá. Vamos a ver y tener que incluir los costos de materias primas o insumos que sobren y que sean descartados, o incluso los que son residuales, los costos de materiales auxiliares, los costos de la energía perdida, que está asociada a la energía total que se consume menos la energía útil que aportan las máquinas. Eso ya lo vimos también en las herramientas parte 2. Y los costos de las pérdidas y descartes de agua o efluentes. Todo esto, como dije antes, lo tienen que valorizar al costo de compra de cada uno de estos rubros que se pierden o que son residuales. También hay que poner los costos de embalajes y envases descartables o de un solo uso que sean no biodegradables o no reciclables. Y acá se ponen todos los costos de envases o embalajes consumidos. Puede ser un poco desafiante hacer este cálculo. Lo que pueden hacer es averiguar el costo total del producto que uno compra y de alguna forma por ahí averiguar en porcentaje cuánto representa en el peso de ese producto el embalaje y
de alguna forma prorratear porcentual en peso el costo total del producto en lo que sería el embalaje. No sería muy realista que digamos en el sentido de costos, porque a veces por ahí el embalaje puede costar más que lo que contiene en sí, pero de alguna forma es indicativo y nos sirve a los fines de poder de alguna manera valorizar relativamente las cosas. Si ustedes tienen algún criterio personalizado que sea más preciso, también lo pueden aplicar. Ahí obviamente hay una cintura específica asociada a las metodologías que quieran usar, obviamente. Todo esto también lo pueden ver desde el punto de vista de las técnicas tradicionales de costeo, que son muy conocidas en el mundo económico y financiero, y pueden también cruzar un poco ese conocimiento como para asistirse, ¿no? Y cualquier otro costo asociado a otros residuos o descartes también lo pueden poner acá. Después también en el rubro de costos ambientales tienen que poner los costos asociados a los productos producidos que no tienen o cumplen con principios de ecodiseño. Si producen y venden productos que no son reciclables o que tienen componentes tóxicas o que no son biodegradables y tampoco reciclables. Acá hay, a grosso modo, una serie de 3 categorías que lo van a asistir a ustedes en poder generar esa clasificación. Acá tienen costos de productos no reciclables vendidos, productos con componentes tóxicos o peligrosos también vendidos, y el costo también asociado a los embalajes y envases descartables, no biodegradables y no reciclables asociados a los productos vendidos, que de nuevo acá también van a ser esa proporción quizás en peso o de la forma que a ustedes más les convenga para que sea más precisa, entre lo que sería el costo total del producto y el costo del embalaje. Acá por ahí es más fácil porque uno sabe cuánto gasta en embalaje y después puede costearlo de forma más precisa con algún método tradicional de costeo. Y finalmente, si tienen algún otro costo, declaran acá cualquier otro costo asociado a productos que no sean desarrollados con principios de ecodiseño. Los principios de ecodiseño, les recuerdo, los pueden ver en la guía práctica de implementación del programa Ecosellos del Ecosello Insumos. Ahí tienen una guía de cuáles son los principios básicos del ecodiseño. Después, acá ponen los costos de emisiones de dióxido de carbono equivalente, que la cantidad de emisiones la pueden calcular con la metodología de cálculo de emisiones de toda su organización que ponemos a disposición, que es la metodología del protocolo GHG, y con esa cantidad de emisiones después la valorizan al costo promedio de los bonos de dióxido de carbono, que bueno, es un valor hoy en día relativamente bajo, pero de alguna forma es un parámetro que nos permite costear cuántos son estas emisiones. Y si tienen algunos otros costos ambientales asociados a sus productos, también los pueden declarar acá abajo. Con esta información lo que tenemos es ingresos y costos. Ingresos menos costos nos va a dar margen ambiental, que va a quedar acá automáticamente calculado, y después tenemos que proceder a describir cuáles son nuestros gastos ambientales, que van a poder categorizarse en gastos de gestión de lo que es nuestra energía, materiales o insumos descartados o sobrantes, que pueden ser gastos de transporte, gastos de procesamiento de esos residuos internos o externos, etc. También gastos en gestión y o tratamiento de residuos, efluentes y emisiones que no tengan que ver con esos descartes anteriores y que sean más a nivel residual en general. En donde acá también tiene una subcategorización que pueden ser gastos asociados al mantenimiento, materiales y servicios operativos, gastos en personal asociado a esta gestión, que puede ser personal interno, gastos en seguros para las obligaciones ambientales y otros gastos de gestión y transporte o tratamiento de estos residuos. Si ustedes tratan los efluentes, pueden poner acá también gastos asociados al tratamiento de estos efluentes, sea tratamiento primario, secundario, bueno, el tipo de tratamiento que tengan y todos los consumibles que ese tratamiento demande. Y después tienen acá lo que serían los gastos en prevención y gestión ambiental, que acá van a tener que computar si ustedes contratan, por ejemplo, servicios tercerizados para gestionar
todos estos trabajos de inteligencia ambiental o de coordinación de todas estas iniciativas. También gastos asociados al personal en actividades generales relacionadas a la gestión ambiental, gastos que pueden estar asociados a la investigación y desarrollo. Si, por ejemplo, ustedes procuran desarrollar el camino hacia la economía circular y buscar cómo hacer para incorporar principios de ecodiseño en sus productos y rediseñarlos, acá van a poner todo lo relacionado a la investigación y desarrollo para rediseñar sus productos con principios de ecodiseño. Van a poder también los gastos adicionales para tecnología más limpia, si ustedes compran o invierten en tecnología de tratamiento de residuos o de tratamiento de fluentes o de emisiones, dependiendo de su actividad, y cualquier otro gasto en prevención y gestión ambiental. Acá tienen también otro espacio para poner otros gastos ambientales si ustedes de alguna forma así lo tienen. Bueno, tenemos ingresos, tenemos costos, tenemos gastos y lo que nos queda es impuestos. Antes de ir a los impuestos, acá esta fila calcula el EBITDA o lo que sería el resultado antes de impuestos, que de forma automática sería calculado como el margen menos los gastos, me da el resultado antes de impuestos. Después acá abajo totalizamos los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones ambientales, que, bueno, si tienen préstamos sacados, préstamos verdes para reconversión industrial o préstamos de algún tipo para hacer alguna mejora en términos industriales o en términos, perdón, ambientales, lo declaran acá, ponen los intereses asociados a ese préstamo. Si ustedes están pagando cargos, tasas e impuestos asociados a la gestión ambiental, también lo ponen acá, multas, penalidades. Y si ustedes tienen activos o maquinaria asociada al tratamiento de residuos, efluentes, emisiones o lo que sea, van a poner la depreciación de esos activos acá, incluyendo también cualquier otra provisión de costos que quieran hacer por limpieza y remediación, lo pueden poner acá abajo. Un comentario asociado a todo esto es que, bueno, básicamente los números que vayan a poner en estas columnas lo pueden hacer de forma anualizada, o sea, en pesos por año o pesos por mes. Eso lo van a hacer en función de la comodidad que tengan ustedes para analizar la información y también dependiendo del régimen o el ciclo de trabajo de su propia actividad. Bueno, yendo al paso 2 de esta etapa de priorizar, vamos a buscar comprender los problemas. Esto lo vamos a hacer a través del diagrama de espina de pescado, a partir de la metodología o técnica introducida por Ishikawa. Esta técnica nos va a permitir, a partir de plantear el problema, detectar cuáles son las causas y enfocarnos en la mano de obra o las causas asociadas al humano, a las máquinas, las debidas al contexto o entorno, las debidas también a los materiales que estamos utilizando para nuestro proceso, a las metodologías y a las medidas relacionadas a todo lo que trabajamos. Vamos al Excel para analizar un poco más en profundidad esta metodología. Bueno, el Excel del diagrama de espina pescado lo buscan con el nombre homónimo. Y una vez que lo abren van a ver este dibujito de pescado que se denomina así porque, bueno, en la cabeza se plantea el problema. Acá tienen que describir el problema y que sería el efecto, y después todo lo que sería el esqueleto sería un esquema de cómo las causas van contribuyendo a que ese problema exista. Cada una de las causas está clasificada en cada uno de los o de las espinas, por así decirlo, y las subespinas son las subcausas por cada categoría. Entonces nosotros tenemos las 6 causas o la clasificación de las 6 causas típicas que vimos recién, y debajo de cada una de esas categorías vamos a poner en las espinitas las causas que vayamos detectando. Todo esto va a tener que surgir de un trabajo en equipo, como dije antes, un trabajo de brainstorming colectivo, que la forma más fácil de hacerla es imprimiendo este esquema en una cartulina grande,
pegándolo en una pizarra y con post-its hacer cada uno de esos post-its que sea una causa y pegar esos post-its en el esquema. Bueno, acá para darles un ejemplo, un problema que podría llegar a surgir o a identificarse a partir de todos los relevamientos y mapeos hechos en los talleres 1 y 2 y a partir del estado de resultados ambiental, podría llegar a ser, bueno, haber detectado descartes excesivos en un determinado proceso, ¿no? Entonces lo listan acá. Y una vez que está listado, acá van empezando a hacer el ejercicio paso a paso con cada una de las categorías y van detectando, bueno, a ver, en los temas asociados a el humano, ¿qué tenemos? Errores manuales en el armado, falta de capacitación en el subproceso de atornillado, lo que tiene que ver con máquina puede ser que la voladora tenga problemas de algún tipo, que las máquinas no procesen correctamente en determinada parte del proceso, que haya una parte del flujo de materiales que haga que las máquinas se tapen. Bueno, un montón de temas que van a surgir necesariamente de aquellos que participen de este trabajo. Por eso es muy importante convocar a un equipo interdisciplinario, no solamente gente que esté asociada al proceso en sí, trabajando con el proceso, con las máquinas y con la parte operativa, sino también aquellos que estén dando soporte a ese proceso, que van a poder hablar también del entorno, que van a poder hablar también de las compras de los materiales y de las técnicas quizás también organizativas o de coordinación de los procesos. Bueno, y finalmente en el paso número 3, que sería priorizar, vamos a utilizar esta herramienta que es el diagrama que nos permite implementar el principio de Pareto. Este diagrama de Pareto vamos a trabajar dos cosas. Básicamente partimos de categorizar o introducir determinadas categorías del problema que estamos analizando y sus correspondientes cantidades. Vamos a ver cómo podemos cuantificar esto en el próximo Excel. Si abrimos el Excel diagrama de Pareto, vamos a observar que, como los demás Excels, podemos completar las celdas que están en verde clarito, que son estas y estas de acá arriba, y a partir de eso se nos va a armar automáticamente la tabla esta de la derecha y el gráfico que tenemos acá abajo, que es el gráfico de Pareto. ¿Cómo analizamos esto? Primero tenemos que completar acá nombre de categorías y en qué unidad de cantidad vamos a cuantificar esas categorías. Vamos a seguir con la línea del ejemplo del paso 2, que era el problema que habíamos detectado de descarte excesivo en el proceso de fabricación de tachuelas, por ejemplo. Nada de esto es real, es todo una simulación, obviamente, así que seguramente no tenga sentido lo que vaya a decir ahora, pero a los fines prácticos de entender cómo se completa, lo voy a describir. Entonces tenemos que lo que vamos a tratar de cuantificar es cuáles son los descartes en este proceso de tachuelas, como para poder de alguna forma buscar priorizar cuáles de estos descartes vamos a trabajar para minimizar. Y estos descartes los vamos a medir en kilos por mes de descarte. En ese caso, bueno, acá abajo lo que vamos a clasificar es una lista de todos los materiales que participan en este proceso de fabricación de tachuelas y que tienen un descarte, no solamente a nivel compras o materia prima o insumos del proceso en sí, sino también pueden ser, por ejemplo, herramientas de trabajo asociadas al proceso que tengan consumibles, por ejemplo, amoladoras que tengan discos o cosas que se gasten y que haya que reponer, ¿no? Bueno, una vez que uno lista acá todas las cosas, acá, bueno, hice un ejemplo de bronce reticulado, pintura, goma eva, bueno, un montón de productos que por ahí no tengan nada que ver, pero a los fines descriptivos funciona. Y acá ponemos las cantidades que observamos en el proceso puntual. Una vez que vamos listando acá estas cantidades, no importa el orden que lo listemos, nosotros, si se fijan acá, yo puse de forma aleatoria
las cantidades sin ningún tipo de orden. Ya después la tabla de acá al lado me procesa esta información y me la ordena automáticamente en función de esta columna de cantidades de mayor a menor, que es la primera cosa que hay que hacer con la información para poder sacar el gráfico de Pareto que vamos a ver más abajo. Fíjense que si yo agrego acá un producto A, y si yo a este producto le asigno una cantidad superior a 65, supóngase que le pongo 70 de cantidad, automáticamente me lo va a ordenar arriba de todo. Ahí me ordenó ese producto arriba de todo. Esta tabla sería un paso intermedio para hacer el gráfico y es una tabla que me ordena de mayor a menor las cantidades y me calcula en estas otras dos columnas al final de la tabla, en primer lugar me calcula qué porcentaje representan estos 70 kilos sobre el total de los kilos descartados y así con cada fila. Y además en la última columna se va a ir sumando este porcentaje de forma acumulada a medida que vamos barriendo la tabla de arriba hacia abajo. Fíjense que acá tenemos 15% que me representa el producto A sobre el total de los productos y después este 15 más el 14% del producto número 2 suma el 30 y así más el producto 3 suma el 43 y así vamos a ir llegando al acumulado del 100% al final de la lista. Lo importante del principio de Pareto es buscar cuáles son los productos que hacen al 80% del descarte. Fíjense que tenemos, bueno, en este caso lo hice de forma aleatoria, más o menos la mitad de los productos representan el 80% de los descartes. Esto lo hice sin ningún criterio, pero en la realidad van a ver más o menos que se da de esta forma, que entre la mitad o el 20% de los productos representan el 80% del impacto que estamos analizando o problema que estamos analizando. Es una regla general que obviamente no es exactamente un 20%, seguramente tengan un determinado porcentaje que a los fines de trabajo les va a acotar esfuerzo, porque fíjense que yo trabajando en estos 6 productos voy a estar reduciendo prácticamente el 80% de los descartes. ¿Cómo se ve esto de forma gráfica? Bueno, más abajo, esta tabla que tienen acá se va a graficar automáticamente y lo que se grafica en este diagrama de Pareto propiamente dicho sería en el eje izquierdo las cantidades de cada uno de estos productos ordenados de mayor a menor, como vimos en esa tabla, el producto A, los tornillos del 10 y así de mayor a menor. Con las barritas grises vamos a ver en un golpe de vista qué cantidades se descarta de cada uno de estos productos. Y después en el eje derecho vamos a ver el porcentaje acumulado de que va sumando cada uno de estos productos de mayor a menor también. Fíjense que se va a ir creciendo esta curvita acumulada y acá también vamos a poder tomar lectura gráfica de cuál es este 80%. Si nosotros cruzamos acá el 80 en la curva sería hasta acá. Entonces podemos llegar a decir que del producto 1 al 6 en el gráfico estamos acumulando el 80% de los descartes. Bueno, simplemente este diagrama de Pareto entonces nos permite trabajar con cualquier categoría que nosotros busquemos analizar, no solamente descartes, acá yo lo puse como ejemplo, y con cualquier cantidad que busquemos analizar. Puede ser también consumos de energía, pueden ser consumos de agua, pueden ser consumos de insumos, pueden ser generación de residuos por tipo, un montón de cosas que ustedes pueden llegar a categorizar y quieran analizar más en profundidad y tener algún golpe de vista gráfico de en dónde está ese 20 que afecta al 80%. Bueno, hasta acá llegamos con este taller número 3, parte 3 de herramientas para la sostenibilidad. ¿Cuáles son los próximos pasos de aquí en adelante? Tanto para los establecimientos adheridos como no adheridos al programa Ecosellos. Les recomendamos utilizar, como siempre, las herramientas que vieron en este taller que les sean útiles. Obviamente, según su tipo de actividad, van a poder utilizar algunas y otras no, dependiendo de su complejidad, dependiendo también de la visión que tengan de mejora y de lo que ustedes quieran hacer. En segundo lugar, tomen esta información, aquellos que estén adheridos al programa Ecosellos, para
que les ayude a diseñar el plan de acciones de sostenibilidad y qué acciones llevar adelante que puedan incorporar en el plan. Evalúen con estas herramientas y prioricen todos los problemas y sus soluciones. Y realicen el próximo taller de herramientas, parte 4, en la fecha que les van a comunicar sus consultores del programa Ecosello más adelante. Por favor, estén en contacto con nosotros. Pueden comunicarse a través del mail ecosellos@buenosaires.gov.ar, encontrar más información de nuestro programa Ecosellos también en la página web. No duden en contactarse con nosotros, estamos a entera disposición para continuar acompañándolos en este proceso de mejora que nos entusiasma a todos.